Un hombre llegó a Deavos sin hacer ruido, y eso fue lo primero que llamó la atención. No gritó. No preguntó. No saludó. Solo se detuvo en medio de la calle principal y observó. Y lo que vio no era nuevo para el pueblo, pero sí lo suficiente para marcar un punto de quiebre. Un hombre estaba siendo golpeado frente al salón. No era una pelea. Era un castigo. A pocos metros, un negocio acababa de ser saqueado. La puerta rota, los objetos tirados, el dueño en el suelo, sin que nadie se atreviera a ayudarlo. Y alrededor, silencio. No porque no hubiera gente, sino porque todos habían aprendido algo. En Deavos, ver demasiado podía costarte la vida. El recién llegado no intervino. Pero tampoco se fue. Y eso, en un lugar como ese, ya era una decisión peligrosa. Desde el porche de la oficina del sheriff, Elías Boone lo vio todo. No era la violencia lo que le llamó la atención. Eso era rutina. Era el hombre. Había algo en su postura. En la forma en que no reaccionaba, pero tampoco ignoraba. Boone había visto hombres así antes. Hombres sin hogar fijo. Sin lealtades visibles. Y con una habilidad que rara vez terminaba bien para los demás. Horas después, el pueblo entero fue convocado, no con palabras, sino con miedo. La multitud se reunió formando un círculo. Nadie quería estar allí, pero nadie se atrevía a irse. En el centro estaba Ayanna, atada de pies y manos a una estructura de madera improvisada. Las cuerdas tensas al punto de romper piel. Cada movimiento le arrancaba un gesto de dolor que intentaba contener. Respiraba rápido. Los ojos llenos de pánico. Pero no derrotados. Eso era lo que más molestaba a quienes la rodeaban. Boone Cutter, uno de los hombres más temidos de la banda conocida como los Black Vultures, levantó el mentón de Ayanna con el rifle. No con rabia. Con diversión. Miren bien, dijo. Así termina quien se niega a obedecer. Otro hombre, Harlem Pike, lanzó una moneda al suelo. ¿Cuánto creen que aguante antes de suplicar que la maten? Algunas risas surgieron, no por gracia, sino por costumbre. En Deavos, la crueldad ya no sorprendía. Se había vuelto parte del paisaje. Entonces, algo cambió. No fue un grito. No fue una amenaza. Fue movimiento. El forastero comenzó a caminar. Atravesó la multitud como si no existiera. Sin empujar. Sin pedir permiso. Sin acelerar. Se detuvo a pocos pasos de Ayanna. La miró una sola vez. Y eso fue suficiente. Boone Cutter reaccionó de inmediato. Su mano bajó lentamente hacia su arma. Viejo, dijo, estás parado en el lugar equivocado. El hombre no lo miró. No cambió su postura. No levantó la voz. Solo dijo. Suéltala. El silencio fue inmediato. No hubo risas esta vez. Ni apuestas. Ni comentarios. Solo una tensión tan densa, que parecía cortar el aire. Harlem Pike dio un paso al frente, con una sonrisa que intentaba ocultar la incomodidad. Así. El desconocido respondió sin mover un músculo. No repito lo que digo. En el porche, el sheriff Boone tensó la mandíbula. No bajó. No intervino. Pero su mano ya estaba sobre el arma. Porque entendió algo antes que todos. Esto no era una discusión. Era el inicio de algo irreversible. Boone Cutter sonrió. No porque confiara, sino porque no creía. En Deavos, nadie nos da órdenes. Hizo una pausa. Miró al público, como si estuviera en un espectáculo. Pero hoy, quizá hagamos una excepción. Y entonces, desenfundó. El disparo sonó. Pero llegó tarde. Nadie vio cuando el forastero sacó su arma. Solo vieron el resultado. El cuerpo de Boone Cutter se sacudió hacia atrás. La bala lo atravesó antes de que pudiera terminar su movimiento. Cayó. Sin segunda oportunidad. Harlem Pike reaccionó por instinto. Error. Otro disparo. Seco. Preciso. Un punto en su frente. Cayó sin haber disparado. 2 hombres. 2 balas. 0 dudas. La multitud retrocedió como una sola entidad. Algunos tropezaron. Otros ni siquiera respiraban. No habían presenciado un duelo. Habían presenciado una ejecución perfecta. Y entonces, una voz. Es suficiente. El círculo se abrió otra vez. Un hombre avanzó. Alto. Delgado. Mirada fría. Víctor Crow.
el líder de los Black Vultures. El hombre que realmente controlaba a Deadwood. Observó los cuerpos. Luego al forastero. No mostró enojo. Eso era lo más inquietante. Acabas de matar a 2 de mis hombres, dijo. El desconocido no respondió. No había tensión en él. No había urgencia. Solo, control. Crow asintió levemente, como si acabara de tomar una decisión. A las 5 de la tarde, dijo, aquí mismo. Se acercó lo suficiente para que solo él pudiera escucharlo. Te voy a matar, frente a todos. Y luego se fue. Sin prisa. Sin mirar atrás. Su gente lo siguió. Y con ellos, se llevaron cualquier ilusión de normalidad que aún quedaba en el pueblo. El forastero guardó su arma. Se acercó a Ayanna. Cortó las cuerdas. Cuando ella cayó, la sostuvo. Firme. Sin brusquedad. ¿Puedes caminar?, preguntó. Ella asintió. No confiaba, pero tampoco tenía otra opción. Cruzaron el pueblo. Y algo cambió en la gente. Nadie habló. Nadie los detuvo. Pero esta vez, no apartaron la mirada por miedo. La apartaron por respeto. Porque acababan de entender algo. Deadwood ya no estaba bajo control absoluto. Y a las 5 de la tarde. Eso iba a ponerse a prueba. Deadwood no volvió a la normalidad después de los disparos. De hecho, quedó peor. No por el caos. Sino por la espera. Porque ahora todos sabían algo con certeza. A las 5 de la tarde, alguien iba a morir. Y no sería cualquier muerte. Sería un mensaje. El forastero llevó a Ayanna directamente al único lugar donde aún quedaba algo parecido a control, el salón de Martha Hale. No era un refugio oficial. Pero en Deadwood, ese lugar funcionaba como una frontera invisible. Incluso los hombres más violentos, pensaban 2 veces antes de causar problemas ahí dentro. La puerta se abrió. Las conversaciones murieron al instante. No por sorpresa, sino por reconocimiento. El hombre que acababa de entrar no era alguien común. Y la joven que sostenía, era la prueba de que algo grande ya había comenzado. Martha Hale levantó la mirada desde la barra. No hizo preguntas innecesarias. No reaccionó con dramatismo. Solo evaluó. Heridas. Estado físico. Nivel de peligro. Tomó una decisión en segundos. Ponla aquí. El forastero obedeció sin discutir. Colocó a Ayanna sobre una mesa cercana. Martha ya estaba en movimiento. Agua limpia. Tela. Presión en las heridas. No había espacio para dudas. Tuvo suerte, dijo Martha mientras trabajaba. Bonnie Cutter no solía dejar a nadie respirar tanto tiempo. No era una opinión. Era información. Ayanna apretó los dientes cuando el agua tocó su piel. Pero no gritó. Eso también fue notado. El forastero permaneció de pie. Observando. Sin intervenir. Sin preguntar. Como alguien que ya había visto ese tipo de daño antes, demasiadas veces. Pasaron unos segundos en silencio. Y entonces, se fue. Sin despedirse. Sin explicación. Solo giró, y salió por la misma puerta. Ese detalle no pasó desapercibido. Porque la mayoría, después de algo así, se queda. Él no. Y eso generó una pregunta que nadie se atrevió a decir en voz alta. ¿Por qué ayudar, si no iba a quedarse a terminar lo que empezó? La respuesta comenzó a formarse, al otro lado de la calle. La oficina del sheriff. La puerta se abrió. Y esta vez, el forastero entró directamente. Elias Boone no se sorprendió. Ya estaba esperando. De pie. Detrás del escritorio. Con la mano cerca del arma, pero sin intención inmediata de usarla. Volviste más rápido de lo que pensé, dijo Boone. El tono no era hostil. Era calculado. El forastero cerró la puerta detrás de sí. Y fue directo al punto. Dejaste que pasara. No fue una acusación emocional. No hubo enojo. Fue peor. Fue un hecho. Boone tensó la mandíbula. No respondió de inmediato. Porque sabía que no podía negarlo. No sabes con quién estás tratando, dijo finalmente. El forastero lo miró por primera vez. Sí lo sé. Pausa. Y tú también. Eso cambió el ambiente. Porque ahora ya no era una conversación superficial. Era confrontación directa. Boone se dio la vuelta. Abrió un cajón. Sacó un cuaderno viejo. Gastado.
doblado en las esquinas, lleno de algo más que tinta. Lo colocó sobre el escritorio. 2 años, dijo. He anotado todo. El forastero lo abrió. Primera página, un nombre. Segunda página, otro. Luego otro, y otro, y otro. Una lista. No de sospechosos. De víctimas. Cada nombre representaba algo más que un crimen. Representaba silencio. Impunidad. Fracaso. No son rumores, continuó Boone. Son hechos. Fechas. Testigos. Métodos. Hizo una pausa. Todo lo que necesito para destruirlos, de forma legal. El forastero cerró el cuaderno. Entonces, ¿qué estás esperando? Boone no respondió de inmediato. Porque esta vez, no era una cuestión de estrategia. Era personal. Tienen a mi hijo. Silencio. 14 años, añadió. Y por primera vez, su mirada no fue firme. Eso cambió todo. Porque ya no era un sheriff que no actuaba. Era un padre contenido. El forastero entendió. No necesitó más detalles. Estás esperando el momento perfecto, dijo. Boone asintió apenas. Cuando me mueva, ninguno debe escapar. El forastero dio un leve asentimiento. Ese momento, es hoy. Boone frunció el ceño. No por desacuerdo, sino porque entendía lo que eso implicaba. ¿Quién eres? Preguntó finalmente. El hombre dudó un segundo. No porque no supiera la respuesta, sino porque ya no la usaba. Alguien que llevó una placa, y aprendió que a veces la ley llega tarde. Eso fue suficiente. Ambos entendieron lo mismo sin decirlo. A las 5, no sería un duelo. Sería un punto de ruptura. Afuera, el viento comenzó a levantarse. No como señal poética, sino como advertencia. Las calles empezaron a vaciarse. Puertas cerrándose. Cortinas cayendo. Miradas escondidas. Deadwood no estaba huyendo. Estaba preparándose para observar, sin ser visto. Frente al salón de Marta, el forastero ya estaba de nuevo en posición. De pie. Sin cobertura. Sin apoyo visible. Dentro, Ayanna había recuperado la conciencia. Débil, pero alerta. Miraba hacia la ventana. ¿Quién es él? Preguntó en voz baja. Marta no miró afuera. No lo necesitaba. Alguien que no pertenece a este lugar. Pausa. Pero probablemente, es justo lo que este lugar necesitaba. Al otro lado de la calle, Boone salió de su oficina. Esta vez no se quedó en el porche. Caminó. Se posicionó cerca del forastero. No se miraron. No era necesario. No tienes que hacer esto, dijo Boone. Tú tampoco, respondió el forastero. Eso fue todo. Porque en ese momento, el sonido llegó. Cascos. 1, 2, varios. Y con ellos, el final de la espera. Las figuras aparecieron al fondo de la calle. Lentas. Seguras. Víctor Crow al frente. Detrás, lo que quedaba de los Black Vultures. 6 hombres. Armados. Listos. Se detuvieron a distancia exacta. Ni demasiado lejos para fallar. Ni demasiado cerca para arriesgar. Crow observó alrededor. Puertas cerradas. Calles vacías. Sonrió levemente. ¿Ves? Dijo. Nadie cree que saldrás de esto. El forastero no respondió. Esto no es un duelo, continuó Crow. Pausa. Es una lección. Y en ese instante, el mundo pareció reducirse a unos pocos metros de tierra. El viento se detuvo. Nadie habló. Alguien iba a moverse primero. Y cuando eso pasara, Deadwood no volvería a ser el mismo. No hubo cuenta regresiva. Nadie dijo 3, 2, 1. Pero todos lo sintieron. Ese punto exacto en el que el tiempo deja de avanzar. Y solo espera a que alguien cometa un error. El primero en romper ese equilibrio fue Caleb Rusk. Y ese fue su último error. Su mano se movió hacia el arma. No rápido. Pero sí antes que los demás. Y en ese tipo de enfrentamientos, moverse primero no siempre significa ventaja. A veces significa quedar expuesto. El sonido de su pistola saliendo del holster apenas comenzó. Cuando el disparo ya había ocurrido. El forastero no reaccionó. Ya estaba listo. Un solo disparo. Preciso. Directo.
Rusk cayó antes de siquiera comprender lo que había pasado. Eso cambió todo. Porque en ese momento, los demás dejaron de ser un grupo coordinado. Y se convirtieron en individuos tratando de sobrevivir. Otro hombre, ubicado a la izquierda, levantó su arma. Demasiado tarde. Otro disparo. Giró sobre sí mismo, y cayó. 2 hombres fuera. Menos de 5 segundos. Y ahí fue donde el miedo hizo lo que ni siquiera la violencia había logrado antes. Romper la estructura de los Black Vultures. Uno gritó. Otro disparó sin apuntar. Las balas cruzaron el aire, sin dirección. Sin estrategia. Sin control. El forastero se movió. Pero no como alguien que huye. Sino como alguien que ejecuta. Cada paso tenía sentido. Cada pausa, también. Disparó. Uno en el pecho. El hombre cayó sin aire. Disparó de nuevo. Cuello. El siguiente ni siquiera logró terminar de apuntar. Otro intentó retroceder. Error. Le dispararon en el hombro. No fue letal, pero suficiente para detenerlo. Giró, intentó correr. 3 pasos. Nada más. Cayó. El sonido de los disparos cesó. No porque alguien lo ordenara, sino porque ya no quedaban suficientes hombres en pie para continuar. Polvo en el aire. Olor a pólvora. Y una escena que nadie en The Wood olvidaría. Solo uno quedó de pie. Víctor Crow. No desenfundó. No corrió. No gritó órdenes. Solo observó. Una línea de sangre recorría su hombro. El disparo lo había rozado. No era grave. Pero era suficiente para decir algo importante. Esta vez, no tenía el control. El forastero estaba frente a él. Arma firme. Respiración estable. Sin rastro de duda. El silencio ahora era diferente. No era tensión. Era resultado. Crow sonrió levemente. Pero no era arrogancia. Era reconocimiento. Tú, no eres un hombre cualquiera, dijo, con la voz más baja. El forastero no respondió. No necesitaba hacerlo. Y entonces, otro sonido. Pasos. Desde atrás. Firmes. Decididos. El sheriff Elias Boone entró en escena. Esta vez no dudó. No observó desde lejos. No esperó. Su arma estaba levantada. Apuntando directamente a Víctor Crow. Se terminó, dijo. No fue un grito. No fue una amenaza. Fue una conclusión. Crow giró apenas la cabeza. Evaluando. Opciones. Riesgos. Por primera vez, dudó. Miró al forastero. Luego al sheriff. Luego al suelo. Y tomó una decisión. Soltó su arma. El sonido al caer fue corto. Pero en The Wood, sonó como un cierre. Nadie salió a celebrar. Nadie gritó victoria. Porque todos entendían algo que iba más allá del momento. Esto no era solo el final de una banda. Era el fin de un sistema de miedo. El polvo comenzó a asentarse. El humo desapareció lentamente. Y por primera vez en mucho tiempo. The Wood no sabía qué hacer después. Porque vivir bajo control era fácil. Tomar decisiones, no. El sheriff avanzó. Sin prisa. Sin titubeos. Se detuvo frente a Crow. Sacó las esposas. Víctor Crow, dijo, quedas arrestado por asesinato, extorsión, secuestro y conspiración criminal. Cada palabra tenía peso. No solo legal. Histórico. Crow soltó una risa seca. Vacía. ¿De verdad crees que ganaste, Boone? El sheriff no respondió. No era el momento para debates. Colocó las esposas. El sonido metálico cerrándose marcó algo más que un arresto. Marcó el fin de una era. Y aún así, nadie se movió. Las puertas seguían cerradas. Las ventanas apenas entreabiertas. El pueblo observaba. Pero aún no creía. Porque cuando el miedo dura demasiado tiempo, la libertad no se siente real de inmediato. En medio de la calle, entre cuerpos, polvo y silencio, 2 hombres permanecían de pie. Uno, representaba la ley que finalmente actuó. El otro, la fuerza que hizo que actuar fuera inevitable. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sabían algo con absoluta claridad. Esto no había terminado. Porque el precio aún no había sido pagado. Antes de continuar, quiero leerte,
escribe en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Tu mensaje puede aparecer en la siguiente parte. Deadwood no celebró. Y eso fue lo más revelador. Cuando el último disparo se apagó y Víctor Kro quedó esposado en medio de la calle, nadie salió corriendo a festejar. Nadie aplaudió. Nadie gritó justicia. Porque el miedo no desaparece con una sola victoria. Se queda. Se adapta. Y tarda en irse. Los primeros en moverse fueron los más cautelosos. Una puerta se abrió, apenas unos centímetros. Luego otra. Una ventana se entreabrió. Ojos. Solo ojos. Observando lo que parecía imposible unas horas antes. Los hombres que controlaban Deadwood estaban en el suelo. Los cuerpos de los Black Vultures seguían allí. Sin dramatismo. Sin ceremonias. Solo evidencia. Y eso obligó al pueblo a enfrentar algo incómodo. Durante años, habían vivido bajo ese dominio. Y lo habían permitido. No por debilidad, sino por supervivencia. Pero ahora, esa justificación empezaba a romperse. El sheriff Elias Boone no perdió tiempo. Sabía que ese momento era el más peligroso. No el enfrentamiento, sino lo que viene después. Se giró hacia los pocos ayudantes que aún le quedaban. Recogen armas. Nadie se acerca sin permiso. No levantó la voz. Pero esta vez fue obedecido. Víctor Kro seguía de rodillas. Manos atadas. Respiración controlada. Mirada intacta. No suplicó. No negoció. No habló más de lo necesario. Eso también era parte de su poder. Incluso derrotado, seguía intentando dominar el ambiente. Boone lo tomó del brazo. Lo levantó. Esto no termina contigo, dijo Kro en voz baja, casi como una advertencia. Boone no respondió. Pero lo escuchó. Y lo entendió. Porque eliminar a un líder no borra todo lo que dejó atrás. Mientras tanto, el forastero ya no estaba en el centro de la escena. Y eso también llamó la atención. No se quedó a recibir reconocimiento. No supervisó el arresto. No dio órdenes. Simplemente, se retiró unos pasos. Como si su parte ya hubiera terminado. Pero no se fue. Todavía no. Porque algo más estaba en juego. Dentro del salón de Martha Hale, el ambiente era distinto. No más seguro. Pero sí, más honesto. Ayanna estaba sentada ahora. Las heridas tratadas. El cuerpo débil, pero consciente. Ya pasó, dijo Martha sin mirar afuera. Ayanna negó levemente. No, todavía no. Esa respuesta no fue emocional. Fue lógica. Porque ella sabía algo que muchos en el pueblo aún no querían aceptar. La violencia visible había terminado. Pero las consecuencias apenas comenzaban. Martha terminó de ajustar las vendas. Sobreviviste, dijo. Eso ya es más de lo que muchos lograron. Ayanna la miró. No quiero solo sobrevivir. Eso cambió la conversación. Martha se detuvo un segundo. No por sorpresa, sino porque reconocía ese tipo de determinación. Entonces tendrás que decidir qué hacer con lo que viste, respondió. Afuera, la escena seguía desarrollándose. Boone llevó a Kro hasta la oficina. No lo encerró de inmediato. Primero, hizo algo que llevaba 2 años esperando. Abrió el viejo cuaderno. Ese que nadie más había visto completo. Lo colocó frente a Kro. Cada nombre aquí es tuyo, dijo. Kro lo miró. Pasó las páginas. Sin emoción. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Crees que esto cambia algo? Boone respondió sin titubear. Ahora, esto sale de Deadwood. Eso sí provocó una reacción. Pequeña. Pero real. Porque significaba algo que Kro no podía controlar. Autoridades externas. Un sistema más grande. Más difícil de corromper. Por primera vez. Kro entendió que no estaba negociando su salida. Mientras tanto, el forastero apareció en la entrada del despacho. No interrumpió. No pidió permiso. Boone levantó la mirada. Esto ya está en marcha, dijo el sheriff. El forastero asintió. Pero no parecía interesado en el proceso. ¿Cuánto tardarán? Preguntó. 3 días, tal vez menos. Silencio. Puede ser demasiado tarde, añadió el forastero. Boone no respondió. Porque ambos sabían de qué hablaban. El hijo. Ese era el punto pendiente.
El único elemento que aún no estaba resuelto. Y el más importante. El forastero se dio la vuelta. Entonces no esperes, dijo. Y salió. Boone se quedó inmóvil unos segundos. Mirando el cuaderno. Mirando a Crow. Y tomando una decisión que ya no podía postergar. Afuera, el sol comenzaba a bajar. Pero esta vez. Deadwood no se escondía igual. Algunas personas salieron completamente. No muchas. Pero suficientes. Se acercaban a la calle. Miraban los cuerpos. Hablaban en voz baja. No era valentía todavía. Pero ya no era su misión. Era el inicio de algo más peligroso. La gente empezando a perder el miedo. Y cuando eso pasa, el equilibrio cambia. Pero también trae consecuencias. Porque los hombres como Crow no operan solos. Y lo que estaba por venir. No sería tan visible como un tiroteo. Sería más silencioso. Más personal. Y mucho más doloroso. La victoria duró, lo que tarda en llegar la realidad. Durante las siguientes horas, Deadwood empezó a moverse. No con entusiasmo. Con cautela. Los cuerpos fueron retirados. Las armas confiscadas. El polvo volvió a cubrir la calle como si nada hubiera pasado. Pero sí había pasado. Y todos lo sabían. El sheriff Elias Boone no se permitió descansar. No celebró. No bajó la guardia. Porque para él, lo más importante seguía sin resolverse. Su hijo. Esa era la razón por la que había esperado 2 años. La razón por la que había tolerado cosas que ningún hombre en su posición debería aceptar. Y ahora, con Víctor Crow bajo custodia. Esa espera había terminado. Pero no como él esperaba. 2 horas después del enfrentamiento, Boone ya había organizado lo básico. Mensajeros enviados. Informe preparado. El cuaderno listo para ser entregado a autoridades externas. Todo estaba en marcha. Pero había algo que no podía delegar. Entró a la celda donde tenían a Crow. Solo. Sin testigos. ¿Dónde está? Preguntó directamente. Crow levantó la mirada. Sonrió. No como alguien derrotado. Sino como alguien que aún guarda una carta. Pensé que tardarías más en preguntar eso. Boone no reaccionó. Pero su mirada ya no era la misma. No tienes poder aquí, dijo el sheriff. Se terminó. Crow inclinó ligeramente la cabeza. ¿De verdad lo crees? Silencio. Puedes arrestarme, puedes entregar tu cuaderno, continuó. Pero eso no cambia lo que ya está hecho. Boone dio un paso adelante. Habla. Crow sostuvo su mirada. Y entonces, soltó la información. Vieja mina. Al norte del pueblo. Pausa. Donde nadie va, porque nadie vuelve. Boone no esperó confirmación. No pidió más detalles. Sabía que era real. Porque ese tipo de hombres no mienten en ese punto. No lo necesitan. Salió de la celda sin decir nada más. Afuera, el forastero ya estaba esperando. No hizo preguntas innecesarias. Solo miró. ¿Dónde? Preguntó. Mina abandonada. Norte. El forastero asintió. Entonces nos movemos ahora. Boone dudó. Solo un segundo. Porque sabía lo que eso significaba. Dejar el pueblo. Dejar a Crow. Y entrar en territorio donde la ley no existe. Pero también sabía algo más importante. Cada minuto que pasaba, jugaba en contra de su hijo. Voy contigo, dijo finalmente. El forastero lo miró. Evaluó. No su habilidad, sino su estado. Esto no es un arresto, advirtió. Es mi hijo, respondió Boone. Eso fue suficiente. No hubo más discusión. Prepararon caballos. Sin escándalo. Sin anunciarlo. Porque esta vez, no se trataba de un espectáculo público. Era una operación personal. Antes de salir, Boone dejó instrucciones claras. Nadie libera a Crow. Nadie entra sin mi orden. Los pocos hombres que quedaban asintieron. Pero sabían algo. Si algo salía mal, no habría segunda oportunidad. El sol ya estaba bajando cuando salieron. Deadwood los vio partir. No con curiosidad. Con comprensión. Porque aunque el pueblo aún no sabía todos los detalles, sí entendía algo esencial. La historia no había terminado en la calle. El verdadero cierre estaba afuera. El camino hacia el norte no era largo.
Pero sí peligroso. No por la distancia, sino por lo que representaba. Una mina abandonada no es solo un lugar. Es un escondite perfecto. Oscuro. Aislado. Difícil de rastrear. Y exactamente el tipo de sitio donde alguien como Crow escondería algo valioso. Durante el trayecto, no hablaron mucho. No hacía falta. Pero había una tensión clara. Boone no era el mismo hombre que horas antes dudaba. Ahora tenía dirección. Pero también, miedo. Y eso lo volvía impredecible. El forastero lo sabía. Y por eso mantenía el control del ritmo. No aceleró. No improvisó. Porque en ese tipo de situaciones, llegar rápido no siempre significa llegar bien. El sol terminó de caer. Y la mina apareció. Oscura. Silenciosa. Sin señales visibles de movimiento. Lo cual, no era una buena señal. Ambos bajaron de sus caballos. Revisaron armas. Sin palabras. Y avanzaron. Cada paso, medido. Cada sonido, evaluado. La entrada estaba abierta. Demasiado abierta. Eso confirmó algo importante. No estaban llegando primero. El forastero levantó la mano. Se detuvieron. Escucharon. Nada. Y ese nada, era peor que cualquier ruido. Boone apretó el arma. Está ahí, dijo en voz baja. No era una suposición. Era convicción. Y también, urgencia. El forastero dio el primer paso hacia la oscuridad. Boone lo siguió. Sin saber exactamente qué iban a encontrar. Pero entendiendo perfectamente algo. Esta vez, no se trataba de justicia. Se trataba de llegar a tiempo. Entrar a la mina no fue lo más difícil. Lo difícil, fue lo que vino después. La oscuridad no era total, pero sí suficiente para limitar cada movimiento. El aire era pesado. El silencio, antinatural. Ese tipo de silencio que no indica calma, sino abandono. El forastero avanzó primero. Paso firme. Ritmo constante. Boone lo siguió. Más rápido. Más tenso. Despacio, susurró el forastero. Pero Boone ya no estaba pensando como sheriff. Estaba pensando como padre. Está aquí, respondió. Y eso cambió el ritmo. La mina se abría en varios túneles. Sin señales claras. Sin marcas recientes visibles a simple vista. Pero había algo. El forastero se detuvo. Se agachó. Tocó el suelo. Movimiento reciente, dijo. No era una teoría. Era experiencia. Arrastre. Pisadas irregulares. Peso trasladado. Por aquí. Tomaron el túnel más estrecho. El aire se volvió más denso. La temperatura bajó. Y entonces, un sonido. Leve. Casi imperceptible. Boone reaccionó de inmediato. ¿Lo oíste? El forastero asintió. Un golpe. Metal contra piedra. Luego, silencio otra vez. Avanzaron más rápido. El túnel se abrió en una cámara más amplia. Y ahí. Todo se detuvo. Había restos de una fogata reciente. Cuerdas. Herramientas. Y en el centro. Un cuerpo. Boone se congeló. No gritó. No corrió. Simplemente, dejó de moverse. Porque ya lo sabía. Antes de acercarse, ya lo sabía. El forastero fue el primero en llegar. Se agachó. Revisó. No había duda. Llegamos tarde. Boone dio un paso. Luego otro. Se arrodilló. Su hijo. 14 años. Sin lucha visible. Sin marcas de defensa. Eso dijo algo importante. No fue un accidente. Fue una decisión. Boone no tocó el cuerpo de inmediato. Se quedó ahí. Mirando. Procesando. Todo lo que había contenido durante 2 años. Ya no tenía a dónde ir. Dijiste que no esperara, murmuró. No era reproche. Era constatación. El forastero no respondió. Porque en ese punto, no hay palabras que cambien nada. Boone finalmente extendió la mano. La apoyó sobre el pecho del chico. Frío. Y ahí, algo se rompió. No en forma de grito. No en forma de llanto descontrolado. Sino en silencio. Ese tipo de dolor que no necesita mostrarse para ser absoluto. Pasaron varios segundos. Tal vez minutos.
El tiempo dejó de importar. Hasta que el forastero habló. No lo dejaron aquí sin motivo. Boone no reaccionó. Esto es un mensaje. Eso sí lo hizo levantar la mirada. Porque tenía sentido. Crono necesitaba esconder el cuerpo. Necesitaba que lo encontraran. Tarde. Pero no demasiado tarde. Lo suficiente para que el mensaje llegara completo. Podías ganar. Pero no salvarlo. Boone cerró los ojos un instante. Respiró. Y cuando los abrió, ya no era el mismo hombre. No más espera. No más contención. Solo decisión. Nos vamos, dijo. El forastero asintió. No preguntó nada más. Sabía que ese momento marcaba el final de algo más grande que una banda criminal. Salieron de la mina en silencio. Boone cargaba a su hijo. Sin ayuda. No por orgullo. Por necesidad. El camino de regreso fue distinto. Más lento. Más pesado. Pero también, más claro. Porque ahora ya no había dudas. Deadwood no solo necesitaba justicia. Necesitaba consecuencias. Cuando llegaron al pueblo, nadie preguntó. No hizo falta. La forma en que Boone bajó del caballo. La forma en que cargaba el cuerpo. Fue suficiente. El silencio volvió. Pero no era el mismo de antes. Este no era miedo. Era respeto. Y también, culpa. Porque todos entendían algo que ya no se podía ignorar. La libertad había llegado. Pero con un precio. Y alguien lo había pagado completo. Deadwood cambió. Pero no de inmediato. El cuerpo del hijo del sheriff no fue ocultado. No fue llevado en secreto. Fue expuesto. No como espectáculo. Sino como recordatorio. De lo que costó llegar hasta ese punto. El entierro no fue multitudinario. Pero fue suficiente. Suficiente para que el pueblo entendiera que esto ya no era una historia ajena. Era su historia. Elias Boone no habló durante la ceremonia. No dio discursos. No buscó consuelo. Se mantuvo firme. Pero su silencio dijo más que cualquier palabra. Porque todos sabían algo. Ese hombre había esperado 2 años para hacer lo correcto. Y cuando finalmente lo hizo, ya era demasiado tarde para lo único que realmente importaba. Víctor Crow fue trasladado bajo custodia reforzada. No hubo intento de rescate. No hubo rebelión. Porque su estructura ya no existía. Sin embargo, eso no significaba que el daño desapareciera. Los nombres en el cuaderno seguían ahí. Y ahora, uno más se había añadido. El último. El del hijo. Boone cerró ese cuaderno por última vez. No como quien termina un trabajo, sino como quien acepta un resultado. Los agentes federales llegaron en menos de 3 días. Tomaron control. Revisaron pruebas. Interrogaron testigos. Y por primera vez, Deadwood dejó de ser un territorio aislado. Ahora estaba conectado a algo más grande. Algo que no dependía de un solo hombre. Los pocos miembros restantes de los Black Vultures fueron capturados en las semanas siguientes. No todos en Deao, pero sí suficientes. Víctor Crow nunca volvió a sonreír como antes. No porque temiera a la ley, sino porque entendió algo que no había previsto. Había ganado durante años, pero perdió en el único momento que importaba. El pueblo empezó a reconstruirse. Las tiendas abrieron temprano. Las voces regresaron. Los niños volvieron a correr por la calle. Y esta vez, nadie los calló. Pero cada vez que alguien pasaba por el lugar donde ocurrió el enfrentamiento, reducía el paso. No por miedo. Por memoria. Dentro de la oficina del sheriff, todo cambió. El cuaderno ya no estaba abierto. El escritorio, más ordenado. Pero Boone no era el mismo. Seguía haciendo su trabajo. Seguía patrullando. Pero ahora, sin la ilusión de que el tiempo siempre juega a favor. Aprendió algo que no se puede enseñar. La justicia tardía también es una forma de pérdida. Y el forastero nunca pidió reconocimiento. Nunca dio explicaciones. Nunca dijo su nombre. Durante esos días, se mantuvo al margen. Observando. Como si estuviera asegurándose de que el cambio fuera real. No temporal. El día que decidió irse, no avisó. Como había llegado. Sin ruido. Su caballo estaba listo. Y antes de montar.
Alguien apareció. Ayanna. Ya no era la misma. Las heridas seguían ahí. Pero su mirada había cambiado. No había miedo. Había decisión. No tenías que hacer todo esto, dijo. El forastero ajustó la montura. Aquí, hay cosas que simplemente no se pueden dejar pasar. Ayanna dio un paso más cerca. ¿Quién eres? Silencio. Esta vez, él sí se detuvo. La miró. No como alguien que se va, sino como alguien que ya se fue hace mucho tiempo. Alguien que llegó tarde una vez. Nada más. No era una explicación completa. Pero era suficiente. Ayanna entendió. No se trataba de quién era ahora, sino de lo que estaba corrigiendo. A lo lejos, Boone observaba. No se acercó. No interrumpió. Porque entendía algo que pocos aceptan. Hay personas que no se quedan. Porque su función no es pertenecer. El forastero montó. Ayanna subió delante. No como alguien rescatado, sino como alguien que eligió seguir adelante. Y sin más palabras, partieron. Nadie los despidió. Pero todos los vieron irse. Hasta que se convirtieron en dos siluetas. Perdiéndose en el camino del norte. Deadwood no volvió a ser el mismo. No porque desaparecieran los problemas, sino porque la gente dejó de aceptar lo inaceptable. Y eso cambia todo. Porque al final, no fue el forastero quien salvó el pueblo. Fue el momento en que el pueblo decidió dejar de agachar la cabeza. Y eso llegó demasiado tarde para algunos, pero a tiempo para los que aún podían elegir. Si esta historia te hizo pensar, sentir o recordar algo, escríbelo en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, quédate. Porque en el viejo oeste, no todos los héroes tienen nombre. Y no todas las victorias se sienten como tal.